Pero vamos a empezar, todos somos un equipo de trabajo, queremos que nos den todos sus votos, queremos su compromiso con nosotros. Para iniciar les voy a presentar aquí a los compañeros, el compañero Daniel. Él está a cargo de una área muy importante de trabajo, es un área de difícil acceso ya por el punto de Parabatío. Él es muy trabajador, tiene mucha iniciativa. Daniel. ¡Aplausos! El compañero Jesús Martínez. El compañero Jesús Martínez siempre está dispuesto a ayudar a todos. Este compañero, a la hora que ustedes les abre, ahí está siempre la respuesta con ustedes. Entonces, muy trabajador. ¡Sí, señor! De derecha, Carlos Gerardo Rosales Aguillón, también es una persona muy trabajadora. Lo pueden agarrar a ojos cerrados, es un piloto de primera. La cara así, es muy trabajador. Él tiene siempre mucha iniciativa, es importante ver que está participando en todos los grupos, todos los equipos. Compañero aquí, Rogelio. Con Rogelio está en una área, en lo que es la ribera del lago de Cuitzeo. Tiene a por allá algunos municipios también cubriendo cerca del área de Sinapecuaro, Querétaro y Taparapeo. Es un compañero que tiene convivencia con todos los grupos de edades, adolescentes, señoras, señores. Con él podemos sacar algunas buenas recetas. Él nos sabe cocinar desde dulces, ates, licores. Usted tiene todo su apoyo de él. Aquí compañero J. Guadalupe, él también se encuentra en el área de Marabatío. También con él pueden contar para todos. Se ve muy callado, pero es muy trabajador. Él de repente nos da las sorpresas de que tiene ya trabajos hechos, trabajos elaborados. Dice nada más, véngase conmigo, ya está hecho. Entonces, con él, aparece que lo ven callado, pero siempre está trabajando. Pueden contar por él. Nuestro compañero José César Manríquez, él se encuentra en una área de difícil acceso, como algunos del municipio de Lázaro Cárdenas, algunos del municipio de Zitácuaro. Entonces también con él no se raja, Con él, si no tiene vehículo, él dice, yo voy en transporte público, yo me voy a mi propio vehículo, pero el trabajo siempre lo sacamos. Con él podemos contar aún viernes, sábados, domingos, a la hora que ustedes gusten. Entonces, voten por él. El compañero Samuel, tal vez algunos de ustedes lo conozcan, ya también trabajó en el área de Lázaro Cárdenas, ya saben cómo están las áreas por allá también la gente es bien trabajadora. Cuando lo mandan ya con mucha experiencia, entonces ya lo conocen, trabajó por el área de Lázaro Cárdenas, Arteaga, y acá lo tenemos nosotros, que es un orgullo tenerlo porque es bien trabajador. Entonces, también voten por él. Como ustedes ven, pues es un equipo de mucho trabajo, de mucha ganas de trabajar, y le hemos puesto el nombre de Los Dinámicos. Eso.